bien, arrancamos entonces esta tarde, dándole gracias a Dios por este nueva sesión, nuevo episodio en que estamos hablando del programa divino de las edades, esto que comúnmente se llama dispensaciones. Estamos en la dispensación de la promesa, así que vamos a ir rápidamente a lo que nos concierne hoy para no perder mucho tiempo. Vamos a ver entonces. Vamos a comenzar entonces con el cuadro con el que siempre terminamos y comenzamos la próxima dispensación. Dispensación de la promesa. Ustedes saben que en la medida en que van madurando los tiempos, Dios nos va dando mayor luz. Así que tenemos que ir añadiendo cosas o ordenando otras que quizás no se veían tan claras, y otras que teníamos que también hacer un retoque porque quizás no eran tan así, pero Dios nos está abriendo un tiempo nuevo, un tiempo diferente. Es una maravilla las cosas que vamos descubriendo, así que no nos podemos quedar con esto, sería muy egoísta de nuestra parte, así que queríamos compartirlo con ustedes y por eso estamos aquí. Gracias a Dios por la Sociedad Bíblica Iberoamericana que nos da la oportunidad de poder compartir estas cosas. Aclaro que la sociedad, o desligo de cualquier responsabilidad a la sociedad bíblica en cualquier cosa que yo diga, y que la sociedad bíblica no necesariamente tiene que estar de acuerdo siempre conmigo. Así que si algo por ahí no está de acuerdo, no tiene la responsabilidad de la sociedad bíblica en sí, de lo que yo pueda llegar a decir o hacer, porque no quisiera que la sociedad bíblica se viera involucrada en algo que quizás yo lo veo o lo interpreto de otra manera. Por supuesto, siempre estamos consensuando, estamos hablando en lo que estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo, pero no siempre tiene que estar de acuerdo la sociedad bíblica con todo lo que se hable aquí, aunque la sociedad bíblica nos esté apoyando en esto, y esto va a quedar grabado para la posteridad, para que todos puedan acceder a las láminas, acceder a las notas, acceder al programa en sí. Así que, dicho esto, porque surgen cuestionamientos y ese tipo de cosas, por eso quiero hacer esta aclaración. Bien, vamos a este programa llamado La Promesa, y vamos a ver a qué se refiere con este programa llamado La Promesa. Ya hemos visto nosotros que en las otras dispensaciones, como por ejemplo Conciencia y Gobierno Humano, estas continúan. La promesa va a continuar hasta el final. Así que vamos a ver estas tres partes que encierran, digamos, todo este programa de la promesa, o las cosas que fueron sucediendo allí. Cuando hablamos de fracaso, tenemos que ver siempre esto. No es el fracaso de Dios, sino el fracaso humano en la obediencia perfecta a Dios. Ahora, cuando nosotros vayamos desarrollando este tema, vamos a ver que hay cosas que, si uno las ve, se podrían haber evitado porque después traerían consecuencias luego. Aunque Dios hace un pacto incondicional, unilateral, porque el pacto lo hace Él, en la medida en que va pasando el tiempo, los hombres tienen que ir aprendiendo a ajustarse al plan de Dios. Y lo vamos a ver ahora en la vida de Abraham,
cómo Abraham comete varios errores que después se pagan consecuencias. Recuerden ustedes que, por supuesto, Abraham no tenía el Espíritu Santo morador, así que, y sin embargo, sobre él se hace una promesa y Dios lo saca de un lugar lleno de idolatría precisamente para cumplir su plan. Pero vamos a comenzar entonces leyendo allí esto que lo podemos llamar una obligación, una responsabilidad para Abraham. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y mientras vamos viendo cómo se desarrolla esto, también vamos a ir viendo aquello que es aplicable para nosotros, esas enseñanzas que son aplicables para nosotros. Porque todo esto también tiene su enseñanza, su aplicación para nosotros. Porque nosotros también entramos dentro de esa promesa. Pero vamos a ver qué hace Abraham en este caminar suyo durante este tiempo. Y vamos a ir a Génesis capítulo 12, verso 1 al 7, donde comienza este llamado o esta responsabilidad, porque si vemos el llamado está desde el capítulo 11, pero vamos a ver esta obligación, la obligación que tiene Abraham al escuchar la voz de Dios. Y vamos a leer en Génesis capítulo 12, verso 1 al 7, si alguien lo quiere leer, aunque después se va a desarrollar, pero vamos a comenzar con esto. Génesis 12, 1 al 7. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te muestre, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fue encaminado, pues, Abraham según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado, y las personas que habían conseguido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, en tierra de Canaán entraron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré. Entonces el cananeo estaba en aquella tierra. Y fue visto Adonai por Abraham, y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, que se le había aparecido. Ustedes ven que Abraham obedece a la voz de Adonai. Él sale, pero con él sale Lot. Y vamos a ir viendo con atención esto, porque en esta salida va a tener algunos problemas luego por haber obedecido, podemos decir, obedecer a medias, la obediencia a medias con aquello que Dios le había dicho. Ustedes van a observar que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. De su tierra tenía que salir, de su parentela tenía que salir, de la casa de su padre tenía que salir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Por supuesto que Dios no le dijo: esta será tu tierra, ni nada. Yo te voy a guiar, por eso dice: fue encaminado hasta la tierra que yo te diga cuál es la tierra. Así que Abraham sale, pero sale Lot con él. Vamos a ver entonces lo que podríamos llamar un fracaso. Un fracaso, ¿por qué? Un fracaso en el sentido del cumplimiento, no del cumplimiento total de lo que Dios le había dicho, porque Dios siempre encaminó las cosas para bien. Gracias a Dios por su gracia, porque siempre encamina las cosas para bien, pero la obediencia no ha sido total, y por eso tienen también sus, ¿cómo les podemos decir?, sus consecuencias. Ustedes saben que cada acción tiene su justa retribución. Cada
Cada acción tiene sus consecuencias. Vamos a ver qué dice Génesis 12, 10, Génesis 46, 6 y Éxodo 1, 7. Pero hubo hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Miren ustedes, desciende a Egipto. Van a ver ustedes consecuencias allí. Vamos a Génesis 46, 6. Y tomaron sus ganados y las pertenencias que habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él. Éxodo 1, 7. Pero los hijos de Israel fueron acrecentados y multiplicados, y llegaron a ser numerosos, y se fortalecían en extremo, y se llenaba de ellos la tierra. La tierra de Egipto se llenaba de ellos. Bien, vamos a ver entonces allí en Éxodo 1, 8 al 14. Y vamos a ver en esta esclavitud de Egipto qué es lo que sucede allí. Por supuesto que vamos a ver cómo Dios encamina las cosas para bien. Pero miren ustedes lo que sucede allí. El juicio no está hablando de condenación, porque de lo contrario habrían desaparecido todos, sino que está hablando de disciplina, está hablando de un encaminamiento por causa de haber hecho las cosas a medias, como Dios le había dicho. A ver, Éxodo capítulo 1, verso 8 al 14. Entonces se hizo levantar en Egipto a un rey diferente, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos contra él con astucia, no sea que siendo multiplicado, cuando llegue una guerra, se añada a quienes nos aborrecen y luche contra nosotros y se marche de esta tierra. Ahora ustedes observaron allí que se levanta un faraón que no conoce a José, que no conoce lo que había sucedido. Entonces ese faraón malvado, que es justo el faraón del Éxodo, o el faraón no del Éxodo, sino el faraón de otra dinastía, una dinastía diferente a la dinastía que había conocido a José y que había dado permiso. Siempre tenemos que ver si Egipto representa al mundo, pero tenemos que ver si Egipto es una oportunidad o una oportunidad para crecimiento, o una oportunidad para esclavitud. Hay que verlo siempre desde esa forma. A ver, para unos puede ser oportunidad para crecer, y para otros una ocasión de tropiezo y esclavitud. Eso también hay que verlo en cada uno de los sucesos cuando Egipto aparece. Ahora bien, vamos a la próxima lámina y vamos a comenzar con esto. Allí sobre Abraham hay una promesa, que es la de salir de la tierra, y allí vamos a comenzar desde Génesis 12. Y vamos a ver entonces el llamado de Abraham hasta la salida de Egipto. Y vamos a ver la promesa que Dios hace sobre él en Génesis 12. Y tengan en cuenta esto que dice en segunda a los Corintios capítulo 3, verso 12 al 18, ténganlo en cuenta esto, porque esto nos va a abrir un panorama claro con respecto a la promesa de cómo comienza sobre una persona, luego se convierte en una nación, pero después esta promesa se va a convertir en algo personal, individual para cada uno. Por eso ustedes tienen 2 Corintios 3, 12 al 18, así. Miren ustedes lo que dice. Así que teniendo tal esperanza somos muy osados, dice Pablo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro
para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de lo que está siendo extinguido. Pero el entendimiento de ellos fue embotado. Está hablando de Israel. Fue embotado, porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del Viejo Pacto, permanece el mismo velo no descorrido que en Cristo se desvanece. Y aún hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado. Esto va siendo personal, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor. Esto lo encuentran en 2 Corintios capítulo 3. Bien, parte 1, el llamado de Abraham hasta la salida de Egipto. Allí hay una promesa, que esta la encuentran ustedes en el capítulo 12 de Génesis, donde bendeciré a los que te bendigan, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y haré engrandecer tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. Miren ustedes cómo cambia allí de plural a singular. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, si ustedes van a Génesis, ¿cómo van a ir viendo ustedes este cumplimiento en etapas? Van a Gálatas capítulo 3, verso 14 al 18. Si alguien me lo puede leer, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 14 al 18. A fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez ratificado. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto digo, la ley, llegada 430 años después, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa, porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa, pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Verán ustedes que todo esto sucedió 430 años en esa tercera etapa, la primera venida de Jesús, el ungido. Allí comienza, mediante la crucifixión, comienza esta promesa para nosotros los gentiles, o entramos en esa promesa. Pero vemos que por medio de la ley, en el tiempo de los patriarcas y los profetas, está la ley que nos lleva o que lleva a su pueblo hasta Jesús, hasta el ungido, hasta el Mesías. ¿Sí? Lo lleva hasta el Mesías. Por eso ustedes van a ver que lo primero que sucede es la promesa a un hombre a Abraham, Isaac, Jacob, luego a todo Israel, y por medio de todo Israel viene la ley hasta el tiempo de Jesús, donde está el cumplimiento de la ley. Jesús es el ungido, o el Mesías es el cumplimiento de la ley. Es cuando se cumple la ley allí. Jesús mismo dijo: no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y después en la cruz, Él cumple o da cumplimiento a toda la ley. Por eso la palabra dice
que el fin de la ley es Cristo. Primera venida de Jesús. Ahí ustedes ven. 1, el llamamiento de Abraham hasta la salida de Egipto. 2, el tiempo de los patriarcas y profetas, la ley, el tiempo de los patriarcas y de los profetas, que lleva hasta hace de tutor o como quien acompaña precisamente hasta Jesús el ungido. Etapa 3, la primera venida de Jesús el ungido. Etapa 4, el cumplimiento de la segunda venida de Jesús el ungido, y ustedes verán allí en la barra el milenio, ¿sí? El establecimiento del reino milenial. La promesa es cumplida en etapas. Le decimos la promesa, pero en realidad se cumple en varias etapas. Vamos a ir viendo. Vamos a ver las familias de Abraham, el recorrido de Abraham y la descendencia de Abraham. Ahora sí, vamos nuevamente a Génesis 11, 27 al 32. Y dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Engendró trillizos. Taré engendró a Abraham, Nacor y Aram. Y Aram engendró a Lot. Es decir, Aram era el padre de Lot. También fue padre de 2 mujeres. Dice, pero Aram murió antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Vamos a observar entonces que después que engendra a Lot, Aram muere. Inclusive muere antes que su padre. Así que Lot era muy jovencito y es probable que Abraham se haga cargo precisamente o se quede en casa de su abuelo y de su tío, de su abuelo Taré y de su tío Abraham. Dice, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ven ustedes, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Es decir, tuvo a Milca, a Isca y a Lot. Dice, y Sarai era estéril y no concebía. Tengan en cuenta esto para lo que viene más adelante. Sarai era estéril. Y tomó Taré a Abraham su hijo, Recuerden ustedes que el llamado Dios lo hizo sobre Abraham. Ahora, Abraham seguramente se lo comunicó al padre y el padre dijo, bueno, vamos. Pero el llamado era sobre Abraham. Dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, su nieto, hijo de Aram, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y a causa de una luminaria de los caldeos, los sacó para ir a la tierra de Canaán, pero cuando llegaron a Aram, habitó allí. Y fueron los días de Taré 145 años. Ustedes ven entonces que de Ur de los caldeos sale Taré con Abraham y sale con Sara y sale con Lot. ¿Sí? Esto le va a traer problemas. Primero porque Abraham tendría que haber salido solo, pero sale con su padre. Y Taré lo retrasa a la tierra prometida, lo retrasa en Aram. No sabemos cuánto tiempo, algunos dicen que son 5 años, pero aunque fuera un mes, lo retrasa en Aram. Y van a ver ustedes que no puede seguir su camino Abraham hasta que Taré no muere. Y también sale con Lot. Aquí están los que salen de Ur, y vamos a ver acá algún detalle también. Sale Taré, sale Abraham con su mujer Sara, y salen Lot. Recuerden que el llamado Dios lo hace, según también lo vemos en Hechos capítulo 7, en el discurso de Esteban,
que Dios llamó a Abraham. Y también lo vemos en Hebreos. Estos son los que salen de Ur. Ustedes ven que tenemos marcado allí con dos signos de pregunta. Hay bien al sur, como ustedes verán, un Ur. Bien al sur, entre allí a orillas del Éufrates, verán ustedes allí que hay un Ur, ¿sí? Hay un posible camino, una posible ruta que había de Ur y después se divide desde Babilonia, hay otra posible ruta. Ahora bien, estas son rutas alternativas, ruta desde una Ur en el norte de Mesopotamia, ustedes ven más arriba, allá donde yo estoy poniendo la flechita, una ruta convencional desde el sur, desde este otro Ur, y rutas alternativas. Ahora, ¿de dónde nosotros creemos que pudo haber salido, que es más conveniente que pudo haber salido de este Ur que está aquí, donde ustedes ven Ur-Kesh? Porque esa tierra es la tierra de Aram, a la cual Abraham manda a su criado Damaseno, Aram Naharajim. Aram Naharajim significa el Aram de entre dos ríos, o Mesopotamia. Y esta es la zona. Así que creemos que el Ur de donde sale, de Ur de los caldeos, del Ur que sale donde vivían Taré, con Lot, con Nacor, con Abraham y toda la familia, es de este Ur que está aquí, al cual lo llaman Ur-Kesh. Porque aquí está Haram, que en hebreo es Haram, y la distancia es corta. Y ustedes observarán que toda esta zona es llamada Aram Naharajim. Ustedes después lo van a ver cuando Abraham envía a su criado a buscar una esposa para Isaac, y van a ver ustedes que lo envía a la tierra de mi nacimiento, dice, Aram Naharajim, o Aram de entre los dos ríos. Es esta zona, porque el Ur, el otro Ur que está aquí, está muy al sur y la distancia es muy extensa y ya no pertenece a esta zona que hemos marcado con distinto color. Así que estos son los que salen de Ur, del Ur de los caldeos o de Ur de la Mesopotamia, ¿sí? De entre los dos ríos. Vamos a ver ahora el recorrido que hace. Aquí tenemos un pequeño camino con un recorrido y vamos a ir viendo una historia por momentos dramática y por momentos bellísima. Pero vamos a ver que la historia de Abraham fue de varias caídas y varios problemas. Bien, vamos a ver. Sale de Ur de los Caldeos, y de Ur de los Caldeos sale Taré, Abraham, Sarai y Lot. Vamos a ver entonces. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te muestre. Le dice, sal de tu tierra, es decir, de allí donde vivía, de tu parentela, deja todos tus parientes atrás, y de la casa de tu padre, deja a tu padre también atrás. Eso no significa que se olvide de él, pero el llamado era sobre él y él tenía que salir libre. Después les voy a mostrar algo que nos enriquece mucho esto. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera. Y haré engrandecer tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Recuerden ustedes que de todas las naciones Dios hace un llamado. Y fue encaminado, esto es riquísimo. ¿Por qué? Porque el que encamina a Abraham
es Dios mismo, es Adonai el que lo encamina. ¿Qué significa encaminarlo? No solo que comienza su caminar, sino que dirige sus pasos hasta la tierra que él tiene que ir. Recuerden que él no sabía cuál era la tierra, o sea, Dios no le había mostrado la tierra en sí, sino que saliera a la tierra que él le mostraría. Dice Abraham, según Adonai le había hablado, y Lot fue con él. Esto es una carga para él, esto va a ser un lastre para él. Génesis 12, 1 al 4. ¿Qué es lo que Dios le dice? O lo que Dios le dice que va a hacer. Hacer de Abraham una nación grande, bendecirlo en gran manera, engrandecer su nombre, ser de bendición, no solo para su nación, sino para todos aquellos que por la fe creíamos en la simiente, bendecir a los que lo bendigan y maldecir al que lo maldiga. Bendecir a todas las naciones de la tierra en Abraham. Bien ustedes, promesa. Fíjense ustedes que cuando sale de Aram, sale porque muere Taré. Hasta que no muere su padre, hasta que no muere el viejo Taré, no puede salir. Y Abraham tiene 75 años. Y sale con Abraham, Sarai y Lot. Lot va con ellos. Este es otro gran error, pero es así. Y así salió. ¿Y a dónde se estaciona primero? ¿A dónde llega primero? Al encinar de Moré, o también llamado el encinar del maestro, porque allí había un santuario. El encinar, también esto está muy bien reflejado en la Biblia textual, cuarta edición, porque en otras traducciones dice el encino de Moré, pero hay que entender que no es un encino, sino son varias encinas, que es como una especie de bosque, un pequeño bosque de encinas. Y las encinas, les explico un poquitito esto porque van a entender la razón por qué se queda allí. Esos lugares eran usados en toda aquella tierra, en casi toda la tierra, porque lo vemos creo que en casi todos los países vemos esto, suelen haber en ciertos árboles o ciertos bosques algunos santuarios. Y la encina le servía no solo como sombra, como reparo, sino también como alimento, porque las semillas de la encina también son comestibles. A diferencia de la encina y el roble son muy parecidos, pero la semilla de la encina es comestible. Y son árboles grandes, de porte bastante grande, así que como sombra para ellos y para todos los que iban con ellos. Recuerden que salió con mucha gente que se unió a esa caravana, que son los que después van a estar con él ayudándolo. Este es el encinar de More, o el encinar del maestro. Esto se ubica en Siquem. Y allí Dios le reitera esta promesa en el encinar de Mamre. Y fue visto Adonai por Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. ¿Dónde? Donde él llegaba, a partir de ahí. Recuerden que todo el recorrido que va a hacer, que Dios le va a mandar a hacer, es precisamente porque Dios le dice, toda esta tierra te daré, a tu descendencia. De ahí él va rumbo a la montaña, a un lugar llamado Betel, el cual después ustedes recordarán que Betel significa casa de Dios. Betel, casa de Dios, también está mencionada en Génesis 28, 19, donde Jacob tiene aquel encuentro en esa escalera donde subían y bajaban los ángeles. Él va hasta allí
dice, con Betel, en la montaña, con Betel hacia el mar y Jai al oriente. Este es el recorrido. De ahí va al Negev y allí hay un hambre bastante extremo, se hace muy profundo el hambre. Y Abraham decide bajar. Siempre recuerden ustedes que siempre que se sale de Israel o se sale de Jerusalén, siempre para los judíos era bajar. Entonces esto tiene varios significados, no solo en lo físico, geográfico, sino también en lo espiritual. Allí en el Negev hay hambre y vemos entonces que va a bajar a Egipto. Y ahora vamos a ver qué sucede. Cuando Abraham baja a Egipto, hay un grave problema. Y lo vamos a ver esto en Génesis 12, verso 9. Lo vamos a ver hasta el verso 10, hasta el verso 20. Si hay alguien que pueda leerlo, por favor. Y vamos a ver la gravedad de este descenso. ¿Por qué les digo yo que Abraham va a tener que aprender y crecer en la fe? Porque recuerden ustedes que tanto Abraham como Sara, como Lot, venían con la contaminación de Mesopotamia. Así que Dios tiene que tratar con él. Por eso tiene su primer encuentro allí con él, cuando le da esta promesa de la tierra prometida, o que le dice que tiene que salir a la tierra que Dios le da. Y fíjense ustedes, tiene que dejar en el camino a Taré, porque Taré lo estaba retrasando, lo retrasó. Bastante tiempo lo retrasó en Aram. Continúa su camino, pero va a un lugar llamado el Encinar de Moré, donde hay un santuario. Recuerden que en toda aquella tierra estaba el cananeo, el amorreo. Estaban todos ocupando aquella tierra. Así que había santuarios de sus dioses en todas partes. Había santuario de sus dioses en todas partes. Después va a Betel. Por eso Dios tiene su encuentro con Abraham, y después lo vamos a ver. Abraham es una persona muy especial, pero tiene su encuentro con Dios constantemente, porque Dios va reiterando su encuentro, su presencia, lo va confirmando en su presencia para que Abraham pueda crecer y madurar en la fe en ese encuentro, porque era la única forma en que Dios tenía que descontaminar el corazón, la mente de Abraham y de Sara, y por consecuencia de Lot también, porque en definitiva tiene que tratar con Lot, aunque Lot después también comete sus errores. Ahora bien, vamos a leer lo que sucede en Egipto. Y miren ustedes esto. Aquí hay un grave problema en Egipto. Si alguien quiere leer 12:9, por favor. 12:9 al 20. Después partió Abraham adentrándose en el Negev. Pero hubo hambre en el país y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allí, pues la hambruna era severa en el país. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: sé que eres mujer de hermosa apariencia, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es su mujer, y me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Después que eres mi hermana, para que me traten bien por causa tuya, y así, por favor, salve mi vida. Y sucedió que llegando Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y la vieron los ministros de Faraón y la alabaron ante Faraón, y la mujer fue llevada a casa de Faraón. Y a Abraham le fue bien por causa de ella. Y tuvo rebaño, vacada y asnos, también siervos, siervas, asnas y camellos.
Pero Elohim afligió a Faraón y su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pues yo la tomé para mí, por mujer, y ahora he aquí que es tu mujer. Tómala y vete. Y Faraón mandó a los hombres que escoltaran a Abraham con su mujer y todo lo que poseía, y Lot estaba con él. ¿Qué sucede acá? Por causa del hambre, desciende a Egipto, dice, desciende a Egipto, cuidado con eso, desciende Abraham a Egipto para peregrinar allá. Va a esta tierra, no solo miente él, sino que le hace mentir a su esposa, que era una media verdad, porque sí era media hermana, pero era su esposa. Cuando dice que es su hermana, claro, entonces el faraón se lleva a la mujer, se lleva a Sarai y se la lleva para él a su harem. Bien. Y aunque les parezca mentira, esto pasó bastante tiempo porque Abraham, por causa de la mujer, se va haciendo de vacas, de asnos, de siervos, de siervas, es decir, de hombres y mujeres que los va comprando, o que se lo van regalando, asnas y camellos. Y miren ustedes el desastre que hubiese sucedido si Dios no hubiese hecho estéril a Sara. Porque aquí habríamos tenido otro problema. Habría habido de Sara descendencia de Faraón. Gracias a Dios no sucedió eso por causa de Sara, que era estéril. Y Abraham descuida eso por causa de tener temor, de meterse en una tierra donde no debía, de tener temor a que lo mataran. Le hace mentir a su mujer, de alguna manera él entrega a su mujer, la descuida, y Dios mismo tiene que tratar con Faraón. ¿Para qué? Para que salga de esa tierra. Tiene que tratar con Faraón para que Faraón lo tenga que expulsar, lo tenga que echar con todo lo suyo y volver a la tierra donde Dios le había dicho que tenía que permanecer. Ese faraón la hizo mujer, la hizo su mujer y la llevó a su harem. Esto es la gravedad del asunto. Miren ustedes la contaminación que traía Abraham de su tierra. Continuamos. Vean ustedes, esto sucede en Egipto. Luego viene la promesa. Pero para que Dios, para darle esta promesa, primero tiene que separarse de Lot. Y observen ustedes que esto trajo problemas. Mientras estaban juntos, le trajo problemas por los pastores, porque los pastores de uno y del otro tenían contienda. Entonces le dice, bueno, no podemos estar juntos en esta tierra, tenemos que separarnos. Entonces Abraham le dice, y después que Lot se separara de su lado, después, miren ustedes cómo registra Dios esto. Y después que Lot se separara de su lado, Elohim dijo a Abraham, alza ahora tus ojos y mira al norte y hacia el Negev, al oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves se la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo de la tierra, tu descendencia sería contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Aquí está la promesa.
toda la tierra que ve Abraham será de él y de su descendencia para siempre, hermanos, para siempre. Su descendencia sería como el polvo de la tierra sin fin. Es decir, le promete la tierra y la descendencia y la descendencia para esa tierra. Esto está en Génesis 13, 14 al 18. Pero si ustedes observan, como nosotros lo hemos graficado allí, la promesa Dios se la da cuando se ha separado de su sobrino Lot. Taré y Lot, a este punto, Taré y Lot eran como un lastre. El lastre es un peso que hace más lento el recorrido, o que muchas veces inclusive frena el recorrido. No sé si ustedes recuerdan aquel evento que sucedió en Hechos capítulo 27, en el verso 18 y 19, cuando Pablo va en el barco y hay una gran tormenta y parece que se va a deshacer el barco. Entonces los peones y los marineros y los soldados comienzan a alijar, eso significa a tirar el exceso de peso para alivianar la nave, de tal forma que tienen que luego tirar hasta los aparejos y todo lo que estaba haciendo peso para que la nave recobrara la dirección y no se hundiera o no chocara contra las costas. Entonces tienen que alivianar la carga. Todo ese lastre tenían que soltarlo para alivianar la carga en este viaje. Taré y Lot eran un lastre, también lo podemos llamar rémora, lo podemos llamar un estorbo. ¿Por qué? Porque hasta que no muere Taré y hasta que no se separa de Lot en todos estos acontecimientos, recién después Dios vuelve a hablar con él y a darle una promesa, porque él tenía que soltar todo aquello que ya le había dicho en su propia tierra que tenía que soltar. Su familia, su padre, su parentela, todo lo tenía que soltar. Bien, allí ustedes ven en Negev, le da esta promesa, la tierra, a la descendencia, no la descendencia de Lot, sino a la descendencia de Abraham. Le da esta promesa de esta tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra iba a ser para una nación que vendría después de él y a partir de él, y para una simiente que vendría después de él y a partir de él. Vamos a ver. El encinar de Mamre. El encinar de Mamre era una propiedad de Mamre, de Escol y de Aner, que eran hermanos que luego que eran amorreos, que luego se convierten en aliados en aquella guerra. ¿Se acuerdan? En aquella guerra en la que tiene que rescatar a Lot, se convierten en aliados porque también ellos fueron perjudicados por aquellos reyes que se habían levantado y que habían atacado toda aquella zona y se habían llevado todo, y se habían llevado a Lot también como esclavo. Y ese encinar, ese pequeño bosque de encinas, era de Mamre, en Hebrón. De ahí aquí sucede el rescate de Lot, desde Dan, pasando por Dan y hasta Joba, cerca de Damasco. Todo esto acontece. Y cuando está por volver a su lugar, tiene un precioso encuentro y se los vamos a mostrar ahora. En el valle de Sabe. Miren ustedes lo maravilloso de esto. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él,
el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que era la llanura del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elión, sacó pan y vino. Observen ustedes, como hemos remarcado allí, el pan y el vino. Sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por El Elión, poseedor de cielos y tierra. Bendito sea El Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. Y dijo el rey de Sodoma a Abraham: dame la gente y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma: he aquí, he alzado mi mano. Eso era como un juramento, como un pacto, era levantar la mano ante alguien para hacer un juramento. Y esto es lo que Abraham había hecho: he alzado mi mano a El Elión, poseedor de cielos y tierra, que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo, ni una correa de sandalia, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Solo los que comieron los jóvenes y la porción de Aner, Escol y Mamre, los varones que marcharon conmigo, solo ellos tomarán su parte, aquello que ya le habían robado, ¿no? Pero lo maravilloso de esto es que Jesús dice allí en Juan 8:56, a Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio y fue lleno de alegría. ¿Cuándo lo vio? Precisamente es en este momento cuando Abraham ve a Melquisedec y sabe que esa era la promesa, ese Melquisedec, ese rey de Salem. Él ve allí al prometido, ¿sí? A su simiente lo ve allí. Y sacó pan y vino, algo anticipado de lo que nosotros celebramos hoy. Y así, después del valle de Sabe, vuelve al encinar de Mamre, a Hebrón, y allí aparece Ismael. De ahí continúa, y este pacto en el capítulo 15, vamos a ver, aquí hay un precioso pacto que les vamos a explicar ahora. Capítulo 15, si alguien quiere leer, por favor. Después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Y respondió Abraham: oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Eliezer. Y Abraham insistió: he aquí, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la voz de Adonai a él, diciendo: no te heredará sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo: mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Y le dijo: yo soy Elohim, el que te sacó de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Y él dijo: oh soberano Señor, ¿en qué sabré que la he de poseer? Y le dijo: aparta para mí una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y apartó para él todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves.
y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Y estaba por ponerse el sol, cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham, y he aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. Y fue dicho a Abraham: sabe por cierto que tu simiente será forastera en tierra ajena 400 años, y la esclavizarán, y la maltratarán, y la humillarán. Pero yo juzgaré la nación a la cual servirán como esclavos, y después de esto saldrán una gran riqueza, y tú te reunirás con tus padres en paz, sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación serán devueltos aquí, porque aún no se ha colmado la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol sobrevino una densa oscuridad, y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereseo, del Refaíta, del Amorreo, del Canoneo, del Ebeo, del Gerseseo y del Jueseo. Aquí ustedes van a ver un pacto que Dios lo llama a hacer a Abraham. Un pacto unilateral, un pacto incondicional que Dios va a hacer con él. Este pacto tiene algo muy bonito y ahora en la próxima lámina van a ver ustedes Hebreos capítulo 6, verso 13 al 15, donde dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente, y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Ustedes observarán que dice: no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? Esto era un pacto muy antiguo, o un sistema de pacto muy antiguo, que se partían al medio de la cabeza los pies, los animales, y la persona de entre los pactantes, el dignatario menor, era el que tenía que pasar por entre los charcos de sangre de los animales divididos, y debían decir que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Los hititas decían así: hagan los dioses conmigo y aún me añadan, como he hecho yo con estos animales, si no cumplo con los términos de este pacto. Vean ustedes esto. Si ustedes observan, van a ver que el pacto lo tenía que hacer el menor, ¿sí? Pero ustedes observarán, vuelvo a la lámina anterior, ustedes observarán allí, en la lámina anterior, que Dios le dice que aparte para él una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomín. Los apartó, por supuesto, y los partió por la mitad, es decir, de la cabeza a los pies, no en la mitad del cuerpo horizontal, sino en la vertical, de la cabeza a los pies, porque el sangrado era mucho mayor y tenía que ponerlos enfrentados unos con otros. Entonces las aves no las partió. Y dice: y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los ahuyentaba. Claro, imagínense, tanta carne
atraía a las aves de rapiña, y la sangre que estaba allí era un charco muy grande entre las dos mitades de estos animales. Y estaba por ponerse el sol, dice, cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham. ¿Se acuerdan como ese sueño en el que cayó Adán? O en el que Dios puso a Adán en ese sueño. Bueno, así puso a Abraham. ¿Por qué? Y vamos a ver lo maravilloso de esto. Dice, y aquí el terror de una intensa oscuridad se apoderó de él. ¿De quién? De Abraham. Y fue dicho a Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en tierra ajena 400 años. Dios está diciendo lo que va a suceder en aquel tiempo. Recuerden ustedes que luego descienden a Egipto su descendencia, pero Dios está diciendo lo que va a suceder y también lo que les va a suceder en aquel lugar. La esclavizarán, la maltratarán y la humillarán. Pero yo juzgaré a la nación a la cual servirán como esclavos. Después de esto saldrán con gran riqueza. Bien, ¿por qué? Porque había que cumplirse un tiempo. Dice, en la cuarta generación, es decir, dentro de la cuarta generación, tenía que ser devueltos a esa tierra. Recuerden ustedes que Dios está diciéndole que la maldad o la iniquidad del amorreo, de todo el habitante de esa tierra que Dios le iba a dar, todavía no había llegado al colmo. Cuando llegara al colmo tenía que ser juzgada, sentenciada y aniquilada. Por eso vuelven 400 años después para tomar esa tierra. Pero miren lo maravilloso de esto. Dice, y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante, y de esa fogata una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. Fíjense ustedes, hermanos amados, que el que tendría que haber pasado por ser el menor era Abraham. Sin embargo, Dios dice que no teniendo alguien mayor que él para jurar, juró por sí mismo. Pero él es el que pasa por el charco de sangre ensuciando sus vestiduras y ensuciando sus calzados. Y hace este juramento o hace este pacto con Abraham, un pacto que nadie podría destruir porque es unilateral, lo hace él al pacto sobre sí mismo, jura sobre sí mismo. Y entonces Abraham queda ligado a este pacto, pero el que hace el pacto, como humillándose a sí mismo y pasando por la sangre, es el Señor mismo, aquel a quien él había visto allí o a quien se le había presentado el Melquisedec, que se le había presentado con pan y vino, ahora viene para atravesar ese charco de sangre y hacer un pacto con él. Y esa luz, ese resplandor de esa antorcha, algunos dicen que es la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, pero aquí nosotros vemos que simplemente es una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. Y esto es lo que ve y el pacto maravilloso que Dios hace con Abraham. Y recuerden ustedes, y creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Ustedes van observando cómo Dios tiene que tratar o cómo va tratando con este hombre, para que este hombre se vaya purificando su corazón, dejando la contaminación de la cual traía de la tierra de Mesopotamia. Porque, miren, me gustaría que alguien pudiese leer, por favor, Josué 24, 1 al 4. Y Josué congregó a todas las tribus de Israel en Siquén y convocó a los ancianos de Israel, a sus jueces y a sus oficiales, y comparecieron ante Elohim. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Yahvé Dios de Israel, al otro lado del río habitaron antiguamente vuestros padres, Saré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían
a otros dioses. Pero yo tomé a vuestro antepasado Abraham de la otra parte del río e hice que anduviera por toda la tierra y multipliqué su descendencia y le di a Isaac, y a Isaac, a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di la serranía de Seir para que la poseyera. Pero Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. ¿Observan ustedes lo que dice allí? Que ellos estaban sirviendo a otros dioses. Taré, toda su familia, con Abraham, todos estaban sirviendo a otros dioses. Cuando Abraham fue llamado, es importante comprender, queridos hermanos, que él traía una contaminación muy profunda y que tenía que ser librado de esa contaminación. Y la única forma que podía ser descontaminado era mientras Dios iba tratando con él, a pesar de las caídas, como vimos que pasó con Egipto, pero después también va a volver a tener sus caídas. Y observen ustedes que por ejemplo, cuando está allí en el encinar de Mamre, en Hebrón, y Sara le da a Agar para que tenga por medio de Agar un hijo, y aparece en escena Ismael. Nace Ismael. Ismael ha sido hasta el día de hoy un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Entonces, cada cosa tiene sus consecuencias. Cada uno de los malos pasos que dio a Abraham tuvieron sus consecuencias. Y aquí en Génesis 17 dice, era Abraham de 99 años cuando Adonai se apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré grandemente. Y Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le habló diciendo, vean ustedes cómo Abraham va creciendo y madurando en la fe, cómo el trato de Dios va haciendo que Abraham vaya confiando cada vez más en su Dios, en su Elohim. El Shaddai, el todo suficiente, ahora se presenta, el que le dice, y no se llamará más tu nombre, y Abraham cayó sobre su rostro y Elohim le habló diciendo, este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de pueblos, y no se llamará más tu nombre Abraham, o Padre exaltado, Abraham, Padre exaltado, sino tu nombre será Abraham, padre de naciones, o padre de muchas gentes, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Te haré fecundo en gran manera. Haré naciones de ti, y de ti saldrán reyes. Establezco mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti, en sus generaciones como pacto eterno para ser Elohim, para ti y para tu descendencia después de ti. Ser el Dios de él y de su descendencia después de él. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré Elohim para ellos. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Este es el pacto de la circuncisión. Había varias naciones que hacían esto, pero Dios va a hacer como señal
de este pueblo este pacto, el pacto de la circuncisión. Que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Y mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Pero el varón incircunciso, cuya carne de su prepucio no haya sido circuncidada el día 8º, tal persona será totalmente excluida de su pueblo, pues ha quebrantado mi pacto. Dijo también Elohim a Abraham: a tu mujer Sarai, princesa, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, madre de naciones o madre de muchos. La bendeciré y de ella te daré un hijo y lo bendeciré. Y haré de él naciones y reyes de naciones procederán de él. Pero Elohim dijo a Abraham: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara, por este tiempo, el año próximo. Ustedes observan que también con Ismael tenía planes, o no lo iba a dejar fuera de esto, pero dentro de este pacto no entraba. Esto nos hace ver con qué seriedad Dios está tomando las cosas y que lo está llamando a Abraham a que tome las cosas seriamente. Y volvemos al mapa, o mejor dicho, a este recorrido. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, el amado, a quien amas, a Isaac, y ve a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó leña para el holocausto y fue encaminado al lugar que le había dicho Ja Elohim. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos, y dijo Abraham a sus mozos: quedad aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos hasta allí y nos postraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron encaminados los dos juntos. E Isaac habló a su padre Abraham diciendo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: él mismo, Elohim, se proveerá el cordero para el holocausto. Hijo mío. La Biblia dice allí en Hebreos 11, 17 al 19, por fe Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofreció a su unigénito, respecto al cual fue dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde
en sentido figurado también lo volvería a recibir. Si ustedes verán cómo ha crecido en este caminar con Dios, cómo ha crecido Abraham, de tal manera que ahora él entiende que este Dios que le hizo promesas anteriormente y que, esas promesas se van profundizando, ahora le pide su hijo y tiene 3 días para pensar, para meditar sobre esto. ¿Y dónde tiene que ir? Al monte Moriah. Muy significativo, hermanos. 3 días de camino. Pero ha crecido tanto en la fe Abraham, ha madurado tanto en la fe, que entiende que si Dios le pidió a su hijo y si tiene que sacrificar a su hijo en ese monte, aún Dios se lo puede devolver de entre los muertos. Y las mismas escrituras dice de donde Dios, en sentido figurado, se lo devolvió, lo volvió a recibir, porque en su corazón ya se lo había entregado a Dios sobre esa promesa. El monte Moriah, Génesis 22:2, Segunda de Crónicas 3:1, a ver si alguien puede leerme Segunda de Crónicas 3:1, por favor. Comenzó Salomón, pues, a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moriah, donde se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Dónde entonces comienza a edificar la casa de Yahvé? En el monte Moriah. ¿En dónde? En el mismo lugar donde Abraham había sido llamado para ofrecer a su hijo. Y en esa misma explanada, en ese mismo lugar, allí el Cordero de Dios sería sacrificado. Ahora bien, camino de 3 días tienen, ¿no? Como ustedes verán allí en el mapa, desde donde estaba hasta el monte Moriah. Veamos aquí. Y encaminados juntamente, los dos llegaron al lugar que Jah Elohim le había dicho, y Abraham construyó allí el altar y arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar en la leña. Y a causa del acto traidor, Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel de Adonai le dijo desde los cielos, lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora reconozco tu temor de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo el amado. Miren ustedes cómo Abraham vino madurando, creciendo en la fe, creyéndole a Dios, de tal manera que eso le fue contado por justicia, ¿no? Que le fue creyendo paso por paso, fue descontaminándose de aquellas cosas que traía, que eran estorbo, que eran un lastre en su vida, fue descontaminándose y ahora podía creer en todo lo que Dios le decía. He aquí, dice, y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos, he aquí un carnero trabado por los cuernos en el zarzal. Entonces Abraham tomó a Aleftab, el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Adonai Jireh, para que hoy se diga Adonai era visto en el monte. También se puede decir Adonai es visto en el monte. ¿A qué se refiere? A aquello que sucedería siglos más tarde. Y el ángel de Adonai llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado, oráculo de Adonai, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, el amado, a causa de mí, ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente. Como las estrellas de los cielos. Ahora aparece otro grupo de gente.
como las estrellas de los cielos, y como la arena del mar que está junto a la orilla del mar. Y como la arena que está junto a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y regresó a Abraham a sus mozos, y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. A ver si puedo hacerle un poquito de zoom a esto para que se pueda ver. Allí está la ciudad, a ver, el monte Moriah, donde más tarde Salomón construiría el templo, allí lo tiene. Bueno, la ciudad, esta ciudad de Jerusalén, era la ciudad de los jebuseos. Antiguamente no era una ciudad tan grande, era amurallada, pero no era tan grande. ¿Se acuerdan ustedes que David la conquistó? Era la ciudad de los jebuseos, luego pasó a llamarse Jerusalén. David edificó la ciudad sobre la colina o monte de Sión. Todo aquello fue extendiéndose, las murallas fueron extendiéndose y haciéndose cada vez más grande. Allí tienen el valle de Tiropeón, que bordeaba toda la ciudad hacia el sur. Esas son las murallas primitivas y luego se fueron haciendo más grandes, ¿sí? El valle de Cedrón, el palacio del rey David. Y cerca de ahí, alrededor de eso, fue construida esta preciosa ciudad. Por eso, como hablábamos anteriormente, Jerusalén es, según la Biblia, es considerado como el centro de la tierra. Volvemos al mapa, allí tenemos a Moriah. Entonces, observaron ustedes que Abraham se establece, se queda en Beerseba. Pero si ustedes observan luego, van a ver que Sara muere en Hebrón. Esto significa que mientras Abraham vivía en Beerseba, Sara estaba sola en Hebrón. Estaban separados, hermanos. Uno vivía en un lado, otro vivía en otro. Después él va a llorar a Sara, pero estaban alejados uno de otro. Abraham se había quedado en Beerseba y había dejado a Sara sola en Hebrón. Luego viene Abraham e Isaac y viene la búsqueda de esposa para Isaac mediante el Damaseno, mediante su criado, el Damaseno, Eliezer. ¿Se acuerdan de esa historia? Bien, fue a buscarlo. ¿A dónde? Allí a Aram, donde vivía antiguamente Abraham. Después de que muere Sara, Abraham se une a otra mujer y tiene más hijos y tiene descendencia. Tiene más descendientes, lo cual también hasta el día de hoy son un dolor de cabeza para Israel también, la descendencia de Setura, por la descendencia de Abraham por medio de Setura. Muchos de ellos están siempre reclamando que ellos son hijos de Abraham. Entonces hoy están teniendo tremendos conflictos con esas naciones alrededor. Recuerdan ustedes que dice que a Edom le dio el monte Seir, es decir, aquella parte sur, creo que es, de Israel. Y Abraham muere a los 175 años. Hebreos 11, 8 al 16. ¿Alguien quiere leer, por favor? Por fe, Abraham,
al ser llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que quien había prometido era fiel. Por lo cual también de uno, ya muerto respecto a estas cosas, nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando así que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria, y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Bien, el problema es que ni Isaac ni Jacob vieron al Señor, a Jesús, como lo vio a Abraham. Entonces van a ver ustedes que especialmente fue Abraham el que tuvo ese encuentro especial con el Señor. Y dice que él alcanzó que él alcanzó la promesa. Pero estos que eran coherederos de la misma promesa, dice, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Ellos no tuvieron ese encuentro personal con el Señor Jesús. Y ustedes dicen, ¿por qué el Señor Jesús? Bueno, porque precisamente cuando vamos después, más adelante, vamos a ver que el Señor Jesús estuvo con ellos siempre. Pero ese encuentro personal lo tuvo solamente Abraham. Miren ustedes, Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa que Abraham. Ahora bien, vamos más adelante. La promesa en la descendencia. Dios hace la promesa a Abraham, pero es el Dios, dice, Génesis 26:24 dice, yo soy el Elohim de Abraham. Génesis 28:13 dice, yo soy el Elohim de Abraham y de Isaac. Éxodo 3:6, verso 3, verso 6, verso 15 y 16. Yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Éxodo 4:5. Se lo dice a Moisés, miren ustedes, se lo dice en Génesis 26:24, se lo dice a Isaac. En Génesis 28:13 se lo dice a Jacob, que luego le cambia el nombre por Israel. Y dice en el primer libro de los Reyes, o en primer libro de los Reyes, 18:36, y en segunda de Crónicas 30:36, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel. Se lo dice a los israelitas. Él dice ser el Elohim de Abraham, luego es el Elohim de Abraham y de Isaac, luego es el Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, pero cuando le habla a los israelitas, le dice yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel como nación. Esa es la promesa. Vean ustedes cómo progresivamente se va presentando como el Elohim de los patriarcas hasta el Elohim de toda una nación, queridos hermanos. Entonces allí vemos nosotros nuevamente
la promesa es cumplida en etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. No me detengo aquí porque ya la vimos y simplemente seguimos. Por fe, Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofreció a su unigénito, respecto al cual fue dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que estaban por suceder. Por fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró sobre el extremo de su bordón. Por fe, José, al morir, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por fe, Moisés, después de nacer, fue escondido 3 meses por sus padres, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes padecer aflicción con el pueblo de Dios que tener el gozo temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio de Cristo o del ungido o del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe cruzaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por fe, Rahab, la ramera, no pereció junto con los que no creyeron, pues acogió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará para relatar acerca de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y también de Samuel y de los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de espada, recibieron poder en su debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos, otros fueron torturados a no aceptar liberación para alcanzar una mejor resurrección, y otros sufrieron la prueba de escarnios públicos y azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, murieron asesinados a filo de espada, anduvieron errantes, vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados, de los que el mundo no era digno, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Recuerden ustedes lo que dice Judas 5, y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. 1 Corintios 10, 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos recibieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes, queridos hermanos, que todos
aunque tuvieron buen testimonio, pero no, ellos no vieron ni tuvieron ese encuentro personal que tuvo Abraham con el Señor. Y ahí tenemos, hermanos, nuevamente estas tres etapas, los gentiles que parten de la promesa que Dios le hace a Abraham allí en el capítulo 12, y también la promesa de aquellos de sus descendientes, los hijos de Israel, también que ellos entrarían por la ley y bajo la ley, cosa que los gentiles no entrábamos, ni estuvimos, ni estábamos, ni estamos bajo esa misma ley. La ley fue dada a Israel como nación. Por eso la próxima etapa o la próxima dispensación que veremos será la dispensación de la ley. Pero veremos nosotros que no tiene que ver con nosotros, sino con una nación a partir de Abraham, en una tierra, bajo esa ley, y bajo esa ley nacería la simiente. La simiente es Cristo, es el ungido, el Mesías. ¿Alguien que quiera leer, por favor, Gálatas 3, 7 al 17? Sabed, por tanto, que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios declara justos a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, de manera que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas para hacerlas. Evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo, para que por medio de la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, nadie puede invalidarlo ni añadirle una vez. Ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esto digo: la ley, llegada 430 años después, no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa, pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Gálatas 4:28, así que, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Recuerden que cuando Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, le añade la Hei allí en medio, y hay una nota sobre el número 5, una nota muy bonita en la nota especial 170 de la Biblia textual, donde nos habla del número 5, el número de la gracia. Y allí tenemos progresivamente cómo la promesa se va cumpliendo. Recuerden ustedes entonces, una tierra prometida, una nación prometida, luego luego van a ver ustedes cómo se va haciendo de una nación
de una nación que está bajo la ley, se va haciendo luego esta salvación individual a cada uno. Cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado porque el Señor es el Espíritu, es decir, esa salvación que viene uno a uno, tanto de judíos como de gentiles. Y aquí tenemos los pasajes de la tierra prometida, los cuales ya hemos estado viendo. Tienen los alcances según el texto bíblico, los alcances, los límites de los alcances. Luego nosotros tenemos los máximos. Si alguien puede leer Génesis 15, 18, Deuteronomio 11, 24 y Josué 1, 4, para poder ver los límites de esta tierra. En aquel Bien. día Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, y desde el río Éufrates, hasta el mar occidental, será vuestra frontera. Vuestros términos serán desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. Ustedes verán ahí los límites de esta tierra. Ellos no conquistaron toda esta tierra, de hecho dejaron inclusive naciones dentro de esa tierra que Dios le había dicho que las aniquilaran, que barrieran con todo, que destruyeran todo porque les iba a hacer tropiezo, y cuando las dejaron, entre ellos, de hecho, les fueron tropiezo. Ellos nunca lograron conquistar todos los límites que Dios le había dado de la tierra. La promesa está hecha, así que vamos a ver primero Números 34, o mejor no, vamos directamente a Ezequiel 47, 15 al 20, que es donde están los límites de la tierra y que todavía esto no está cumplido. Ezequiel 47, 15 al 20, por favor. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte. Desde el mar grande, camino de Etlón viniendo a Cefad, Hamat, Berota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamat, y Azar Aticom, que es el límite de Auram, de manera que el lindero será desde el mar hasta Azar Enán, en el límite de Damasco, teniendo el límite de Hamat al lado norte. Y mediréis el límite oriental desde Aurán y Damasco, y entre Galaad y la tierra de Israel, junto al Jordán, desde el lindero septentrional hasta el mar oriental. Este será el lado oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de Meribá Cades, hasta el torrente. Y el mar grande, este será el lado meridional del límite por el sur. Y el límite occidental será el mar grande, desde el lindero meridional hasta frente a Hamat. Este será el lado occidental. Observan ustedes allí que hay una tierra, ya ahí le está dando minuciosamente, por medio de Ezequiel, el establecimiento de la tierra, cosa que todavía Israel no lo ha logrado, no la ha recibido. Esa tierra la recibirá así, con esas medidas y esos detalles en el milenio. Es importante comprender también que según lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis, lo que muestra el libro de Apocalipsis, con el tema de los terremotos, tsunamis y todos los desastres naturales que habrá, destrucciones que habrá, la topografía va a cambiar bastante. Así que
nos da desde el principio una idea de cuáles son los límites, los límites de esa tierra, comenzando desde la promesa de Elohim o de Adonai a Abraham. Pero ustedes verán que en Ezequiel ya da detalles de cómo tiene que repartir esa tierra, cuáles serán los límites de esa tierra, recordando que habrá muchos movimientos en la tierra, muchos movimientos topográficos por causa de todas las cosas que nosotros vemos en detalle que van a suceder en el libro de Apocalipsis. Así que toda esa topografía va a cambiar bastante. De hecho, cuando ustedes observan allí en Zacarías, ustedes verán que dice que se abrirá como una brecha, como un valle allí por el Monte de los Olivos. Así que allí también eso va a cambiar la topografía. Génesis 15 y 18, en aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra prometida, ustedes verán allí que tenemos la lámina repetida. Deuteronomio 11:24, Josué 1:4, allí tienen el mapa, más o menos la topografía de cómo se cree que puede ser la repartición de la tierra, según lo que está escrito aquí en Ezequiel. Números 34, 1 al 12. Bueno, nos está dando, las voy a ir pasando porque en realidad estas nos están dando las dimensiones y ustedes después cuando descarguen las láminas podrán verlas mejor. Ya se nos ha ido bastante el tiempo. Ahí tienen Ezequiel 47. Volvemos a esta lámina, siempre recordando que desde Abraham hasta el milenio esta promesa tiene varias etapas. Y llegamos a la conclusión de esta dispensación. En esta dispensación se provee un canal de revelación divina especial para la nación de Israel. Dios hace un pacto unilateral con Abraham y su descendencia. Se preserva la línea del futuro redentor. Se muestra la gracia de Dios para todas las naciones por la fe en la simiente prometida. Se establece claramente el principio de la soberanía divina. Recuerden que todo esto que estamos viendo es para poder segmentar, dividir, separar las escrituras para no dañarnos. Entonces, vamos viendo los pasajes que nos dicen y cómo nos hablan para que nosotros podamos tener una claridad mayor sobre esta revelación progresiva que Dios ha ido haciendo. Y terminamos con con el cual comenzaremos en la próxima dispensación, la dispensación de la ley. Y esto, promesa, ley y el evangelio del reino está dado a Israel. Allí entra Israel definitivamente, por supuesto los gentiles, pero también Israel. Y vamos a ir viendo. En la próxima dispensación también vamos a tener la participación de nuestro hermano Fernando Infante, que nos va a hablar acerca de aquella parábola del capítulo 16 de Lucas, aquella que nos quedó en aquel principio, y nos va a explicar cómo el Señor Jesús les quita la administración a los fariseos en aquel momento. Así que vamos a tener también
la participación de nuestro hermano Fernando Infante, y después cuando entremos en el Evangelio del Reino vamos a tener la participación de nuestra hermana Liana explicándonos sobre aquellos lugares en la Biblia que nos hablan de los hijos de luz y quiénes son esos hijos de luz. Bien, muchas gracias. Así que ahora...